Ya estamos en diálogo con Oscar Mastropierro. Él es nuestro columnista, es magíster en Relaciones Internacionales, docente de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UNICEF, nuestra universidad, investigador de Malvinas, y hoy vamos a estar hablando por qué él estuvo desplegado en Río Grande, Ushuaia, durante la guerra, que estábamos hablando hace unos minutos nomás, y le vamos a dar la bienvenida. Así que muy buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, hola, buen día. Muchas gracias por el llamado. Hace unos cuantos días que no salimos por todas las cosas que nos están pasando en la universidad, lamentablemente. Y bueno, contento de poder estar una vez más en nuestra radio de nuestra universidad. Y agradecerles a ustedes y a todo el equipo de producción y a la gente que escucha. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por sumarte también a esta entrevista del día de hoy, que como dije al comienzo está atravesado, ¿no?, por la efeméride de mañana, y como vos bien decís, con la columna venimos medios con estos paros y demás por la situación de la universidad, viene tropezando, pero el día de hoy vamos a estar hablando, ¿no?, por esta efeméride, y quería comenzar con una pregunta bastante amplia, ¿no?, que significa, bueno, ¿qué significa, ¿no?, para vos conmemorar nuevamente este 2 de abril del Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas? Y bueno, ¿por dónde empiezo? Dos cuestiones, dos caminos. Por un lado, el reconocimiento de la lucha que Argentina tiene por recuperar la soberanía. Yo lo escuchaba recién a Luciano y explicaba de forma técnica esto, ¿no? Porque la soberanía de la Argentina, de las Islas Malvinas, vuelva a formar parte del territorio de nuestro país. Las Islas Malvinas son argentinas y es una declamación que tenemos desde hace ya más de 190 años. Queremos que la devuelvan. Las islas están invadidas, ese es el término, porque hay un ejército extranjero ocupando de manera ilegal parte de nuestro territorio. Es como si esto no va a pasar, ¿no? Como si Brasil se metiera su ejército en Misiones. Es una invasión. Bueno, eso por un lado. Así que la reivindicación permanente, no solamente el 2 de abril, los que nos dedicamos a esto y los que estudiamos el tema, sino es un tema de todo el año. Exacto. Y en segundo, específicamente el 2 de abril, en forma particular, personal, es una fecha dual, porque uno tuvo una participación importante en la recuperación de las Islas Malvinas. Recuerdo, como decías vos, no soy veterano de guerra, no estoy reconocido por el Estado argentino, estuve desplegado en Tierra del Fuego, pero para quienes hacíamos el servicio militar, en aquella época éramos conscriptos en la Infantería de Marina, en la Armada, tuvimos participación en la Operación Rosario en la etapa previa. Para los que éramos conscriptos de la Infantería de Marina, en un lugar que se llama Base Baterías, pegado a Puerto Belgrano. La guerra para nosotros empezó el 20 de marzo, porque es el día en que nos arman, sin saber qué iba a pasar después. Así que tuvimos participación. En el caso mío me tocó estar en el Puerto Belgrano, el domingo 28 de marzo, que los buques salen hacia Malvinas. Entonces me tocó llevar a mis compañeros que fueron en el rompehielos Almirante Irizar. Los barcos se fueron y yo me quedé en el muelle, lógicamente. Así que toda esa etapa previa la vivimos solamente lo que estuvimos en esa base baterías, que ese tipo de acciones, que gente se embarcara, se subiera a los buques y se fuera a hacer desembarco a la Patagonia, a Monte Hermoso, etcétera, no nos extrañaba porque era algo usual. Entonces el 2 de abril también un sentimiento dual, la emoción de la recuperación, porque fueron compañeros míos que participaron en la recuperación de las Islas Malvinas, y compañeros míos participaron en la recuperación de las Islas Georgias del Sur, pero por otro lado, cuando vienen los reconocimientos, los discursos, uno está al costado porque en realidad no tiene ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado. Y aprovecho esto para decir, recordar a los 3 compañeros del servicio militar que murieron el 2 de abril, el capitán Giaquino, era nuestro segundo comandante de la batallón que yo estaba, y el 3 de abril, en Grytviken, en las Georgias, mueren los 2 primeros soldados, no solamente de la Guerra de las Malvinas, sino en la historia del servicio militar argentino, son los 2 primeros soldados que mueren ante una potencia enemiga. Águila y el Monasir. Así que bueno, recordar a esos 3, que son nuestra guía también, ¿no?
Sí. Pero bueno, es una fecha de alegría. No te digo alegría porque una guerra no genera alegría, al contrario, es todo lo Exacto. contrario, sino de orgullo por lo que hicieron mis compañeros, porque uno tuvo participación, pero también esta otra cuestión que tiene que ver con cómo termina la guerra y la falta de reconocimiento a gran parte de quienes estuvimos desplegados en las bases de la Patagonia. En este Sí, caso en Río Grande. Como decía Luciano, Tierra del Fuego es una isla, no es continente, es una isla. Algunos de mis compañeros fueron en barco, yo fui en avión, primera vez que me subí en avión, me llevaron en avión, y es una isla, para diferenciarlo del resto, ¿no? sí, sí, perfecto, Oscar. En este sentido también nos hemos compartido información y incluso se ha comprobado, ¿no? El día que los británicos aterrizaron en Tierra del Fuego, sobre todo también en Río Grande, donde se ha encendido una alerta y que poco se habla de eso también. Claro, es un tema que no se conoce, inclusive los que estuvimos en ese lugar, en Río Grande, Mm, en el 82, nos enteramos de lo que había pasado, qué sé yo, 30 años después, en 2012 más o menos, claro, cuando apareció un primer libro que publicó alguien vinculado a la Marina acá de Argentina y cuando llegaron un par de libros de Inglaterra. Pero lo que te puedo decir que de esa noche, que fue la madrugada del 18 de mayo del 82, hubo un despliegue de fuerzas enormes. Hicimos patrullas por todas las cercanías de Río Grande y un poco más también. No sabíamos qué pasaba, pero bueno, uno era soldado, recibía órdenes claro. y te decían, da para allá, iba para allá. La orden más fuerte que teníamos era que esa no era común, que si había alguien adelante nuestro, había que disparar. Es todo lo que te puedo decir. No encontramos a nadie, ¿no? Pero esa orden no era común, eso era algo extremo y fue la única vez que en el servicio militar dieron esa orden. Pero fue una noche muy agitada, muy movida, y 30 años después nos enteramos que había pasado, que había llegado un helicóptero desde las Islas Malvinas, británico, detectado por los radares argentinos de Río Grande. El helicóptero tenía la misión de colocar un radiofaro en una señal electrónica, ¿no? En las cercanías de la base aeronaval, Ujú, y ese radiofaro iba a guiar a dos aviones Hércules que venían desde la isla Ascensión, que ya estaban a unas 30 millas de distancia de Tierra del Fuego, y eran los que iban a atacar a la base. ¿Para qué iban a atacar a la base? Para destruir a los aviones que estaban allí. Estaban, por ejemplo, los aviones Dagger de Tandil y los aviones Super Étender de la Marina, con los misiles, famosos Exocet, matar a los pilotos, destruir la base. Y luego, si podían, escaparse a Chile. El helicóptero se ve que tuvo algún problema, esa operación se llama Mikado. El helicóptero tuvo algún problema de ubicación, de comunicaciones, los tipos estaban perdidos. Esto te lo cuento porque leí el libro del piloto del helicóptero, por sí, eso, no porque lo haya vivido. El piloto del helicóptero dice, estábamos perdidos, no sabíamos si estábamos exactamente en el centro de la barría o estábamos en Fortabat. claro. La verdad que no sabemos dónde estábamos. Estábamos perdidos. Ante esa situación, los comandos que tenían que colocar las señales radioeléctricas deciden abortar la misión, se van a Chile y es el famoso helicóptero que aparece destruido y quemado en cercanías de Punta Arenas, al sur de Punta Arenas, al día siguiente. Ese helicóptero bajó en Tierra del Fuego, se posó en Tierra del Fuego, pero bueno, no pudieron llevar adelante la misión por cuestiones de comunicaciones, aparentemente. Sí, sí, El piloto lo llama, era una misión sin regreso, porque estaban seguros que de esa misión no volvían, y los tipos lo hicieron igual, vinieron igual, no volvían, pero bueno, al no poder llevar a cumplimentar la misión en 100%, se fueron hacia Chile. Wow, sí, muy, muy tremendo contar también esta historia de lo que ha pasado y lo que poco se habla también y del poco reconocimiento, ¿no? Que se tiene, como vos dijiste al comienzo, no es reconocido ni siquiera por el Estado. Y en este sentido te consulto también en tu rol como docente, investigador, Sí. cómo mantener vivo y presente, ¿no? La memoria de educar a las nuevas generaciones, recordando y contando lo que pasó. Claro, mirá, yo formo parte de un grupo de investigadores
sobre Malvinas, se llama Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065. Tenemos 1 o 2 congresos por año, el próximo será ahora en junio en San Luis. Y bueno, ahí nos dedicamos a investigar toda la cuestión Malvinas, no solamente el conflicto, sino todo lo que tiene que ver con la historia, con el petróleo, el reclamo de soberanía, el Atlántico Sur, la Antártida también, los recursos, la autodeterminación de los kelpers, que exigen ellos, en fin. Yo también tomo de la guerra, lo que investigo es esta parte que me tocó vivir a mí. Como yo no estuve en las Malvinas, te puedo hablar si querés de Tumbledown, porque he leído libros, tengo casi 600 libros de Malvinas en mi casa, porque normalmente me echan con los libros y todo. Pero yo lo que investigo, y he escrito varios artículos, es sobre lo que sucedió en Río Grande, y permanentemente van apareciendo nuevas cosas. Lo último que estoy leyendo ahora es la desclasificación del Estado Nacional, del Ministerio de Defensa, en lo vinculado con Tierra del Fuego. Bueno, y ahí aparecen clarísimo que en Tierra del Fuego, en esa época había un doble frente, hacia el este los ingleses y hacia el oeste Chile. A mí no me tocó llegar al límite con Chile, llegué unos 50 kilómetros, pero compañeros míos estaban en el límite, el límite es un alambrado, como el que separa un campo de otro, y veían cómo el ejército chileno hacía prácticas de ataque del otro lado. Yo llegué hasta 50 kilómetros, decía, con una sección de cañones que apuntaban para el lado de Chile, no apuntaban para el lado del Atlántico, un lugar llamado Cauchicol. Así que bueno, uno trata de, y en realidad también, esto que vos decís de la escuela, etcétera, comencé a hablar del tema hace 10 años atrás. Anteriormente en mi casa sabían qué es lo que había pasado en Tierra del Fuego, hasta que un día alguien preguntó, o no sé cómo surgió el tema, y dije algo y después otra cosa, y después se me ocurrió investigar qué había pasado, dónde había estado parado, dónde había estado en Tierra del Fuego, en qué lugar había estado de la guerra, y bueno, ahí nos fuimos enterando muchas cosas, e inclusive cosas que habían pasado en nuestro batallón en la etapa previa, que después atando cabos nos dimos cuenta que esto venía ya organizándose desde bastante tiempo antes. Por ejemplo, en noviembre de 1981, nos embarcaron en el buque de desembarco, llamado Cabo San Antonio, y llevamos todos los vehículos que usamos durante la guerra a Río Grande. Nosotros pensábamos que había problemas con Chile, porque era lo que nos decían todos los días, Chile, Chile, Chile. Bueno, también, primera vez que me subí a un barco, nunca la pasé tan mal de descompostura como en ese barco. Bajamos en Río Grande, dejamos los vehículos y volvimos a Puerto Belgrano. Y a los 4 meses estábamos usando esos vehículos durante el conflicto. Así que esto se venía pensando ya desde mucho tiempo antes, ¿no? Sí. Oscar, ¿cuántos años tenías cuando estuviste por primera vez ahí en Río Grande? Sí, la única vez que estuve, nunca más volví, y tal vez tendría que volver para curar algunas cosas de la cabeza, ¿no? En ese momento yo tenía 19. Yo entré al servicio militar con 18 en junio del 81. En septiembre cumplí 19 y salí de baja en agosto del 82 con 19, y al mes siguiente cumplí 20. Claro. Así que tenía que entre 19 y casi 20 en ese momento, exacto. Era lo del servicio militar, ¿no? Se hacía a los 18 años. Sí, tal cual. Bien. Claro. Han pasado ya 44 años del inicio de esta guerra, del desembarco argentino, sobre todo en las islas, y en este sentido, para cerrar, bueno, y reflexionar también a nivel personal, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa con esta fecha? ¿Cómo lo transitas también el resto del año? Ya para ir cerrando y también reflexionar acerca de esta fecha y qué es lo que te pasa en lo personal. En lo personal, esa dualidad que te decía, ¿no? La satisfacción de haber cumplido con lo que tenía que cumplir en el servicio militar, pero también la falta de reconocimiento por parte del Estado. Afortunadamente, la gente, la radio, ustedes, cuando escuchan nuestra historia, nos reconocen. Pero ustedes tendrían que ser veteranos. Estuvieron los ingleses ahí, los tuvieron a 30 kilómetros de distancia. Entonces, eso alivia un poco las cosas. Uno tiene en la cabeza, hablo particularmente, ¿no?
el tema Malvinas todo el año. Viene ahora el frío, empieza a llegar ahora el frío, y lo primero que me acuerdo es el frío que hacía en Río Grande. El viento, el frío, 20 grados bajo cero, odio la nieve, hacer guardia a las 3 de la mañana en el medio del campo, andate al medio del campo, hacer guardia a las 3 de la mañana con una niebla tremenda, nevando, te caía la nieve en la cabeza, eso me hizo que, si me invitás a ir a Bariloche, digo, te vamos en verano, en invierno no quiero saber nada de la nieve. Claro. Esas cosas pasan, ¿no? Sí. Pero después, y uno tiene el tema Malvinas todo el año en la cabeza. Por eso te decía, en algún momento, nunca lo hice, pero tendría que ir a Río Grande, al lugar donde estuve, a la estancia José Menéndez, para dar esa parte tal vez, ¿no? La verdad que nunca volví. Pero bueno, el tema de la guerra es que es una de las peores cosas que le puede pasar al hombre, ¿no? Al ser humano. ¿Por qué? Porque como sabemos, no voy a decir algo que todos sabemos, solo entrega dolor, desesperación, miedo, muerte. No solamente sufre el combatiente, sino que sufren las madres, las esposas, los hijos, las novias, los amigos. Es decir, luego de una guerra ya nada es igual. Y lamentablemente la Argentina equivocó el camino en el 82, habría que haber seguido con la acción diplomática que se venía manteniendo en Naciones Unidas desde 1965, en que la ONU reconoce la situación de disputa de soberanía en ese lugar, pero la guerra lamentablemente terminó con todo eso, nos sacó de las islas y nunca más pudimos regresar. En fin, vos fijate que después de la guerra la situación económica de los isleños cambió rotundamente. Cuando hablaba Luciano recién del tema de la pesca y eso, se los llaman los nuevos ricos del sur. Tienen los isleños un ingreso anual de $110.000 per cápita aproximadamente. Claro. Está entre los 5 o 6 territorios con mayor ingreso del mundo, solamente vendiendo licencias de pesca. Ni siquiera pescan ellos, venden las licencias. Y si ahora empiezan a sacar petróleo, imagínate vos, en este momento, con la guerra del Golfo, el valor del petróleo en ese lugar sube muchísimo. Y tal vez este año o el año que viene ya empresas petroleras israelíes, navitas, asociadas con británicas, iban a empezar a sacar petróleo en esta situación, con más razón todavía. Entonces, antes de la guerra los progresos eran lentos, pero teníamos una posición mucho más sólida ante Gran Bretaña a través de estas resoluciones de la ONU. Lamentablemente la guerra nos sacó de las islas, nos sacó de esta situación, y bueno, te decía, aparece la cuestión económica, primero la pesca, después el turismo también, ahora se viene el petróleo, y todo esto no hace más que alejar a nuestro país de las islas. Veremos ahora, como el amigo Trump está aparentemente haciendo gestiones ante el Reino Unido por el tema Malvinas, por ahí los ingleses se vuelven más buenos y se sientan a sentar con nosotros. Esto lo digo en sorna, ¿no? Ellos definen sus intereses y así funcionan los británicos. Tenemos que aprender, lo digo con vergüenza, ¿no? Aprender algunas cuestiones de la diplomacia británica para ver cómo hay que manejarse en el mundo. Claro. Tal cual, Oscar, la verdad es que te agradecemos muchísimo por tu testimonio, por lo que nos contás hoy, por siempre estar presente y predispuesto, y obviamente que nosotros desde la radio, acá Universitaria y todo el equipo reconocemos tu trabajo y tu valentía también. Bueno, les agradezco mucho haber podido salir en esta fecha tan especial para todos, no solamente para los veteranos, sino para todos los argentinos. Y bueno, esperemos que nuestros alumnos de la universidad, nuestros alumnos de la escuela secundaria, dentro de algunos años, alguno de ellos, que sea presidente, gobernador, intendente, diplomático, pueda ir a negociar la devolución de las islas con los británicos, ¿no? Eso sería lo deseable. Sí, como dijiste al comienzo, las Islas Malvinas son argentinas y queremos que las devuelvan y esperamos que así sea. Exactamente, y agregamos las Georgias y las Sandwich también. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias por el llamado y la comunicación. Bien, gracias a vos, Oscar. De esta manera te despedimos. Adiós, gracias.
Bien, estábamos dialogando en este momento con Oscar Mastropierro, magíster en Relaciones Internacionales, de Relaciones Internacionales de UNICEN, Facultad de Ciencias Humanas, investigador de Malvinas y, como él decía, quien estuvo desplegado en Río Grande, Ushuaia, durante la guerra, un veterano no reconocido por el Estado. Como él decía, estuvo, no sé si dijo, a 50 o a 60 kilómetros de distancia de aviones británicos. Por eso lo último le dije, ¿no? La valentía que él tiene, que hemos dialogado y siempre lo tenemos presente a Oscar, por eso reconocerlo también es un labor y trabajo periodístico y también de toda la sociedad.